Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a parte 3 de nuestro estudio de Mateo 24. Vamos a estar viendo hoy día del versículo 15 en adelante de Mateo 24. El miércoles pasado alcanzamos ver del versículo 4 hasta el versículo 14, ¿cierto? En cuanto a la respuesta de Jesús ante las preguntas de los discípulos en los versículos anteriores. Vimos que esas preguntas finalmente, o esa sección, tiene que ver, del versículo 4 al 14, tiene que ver con el periodo dentro del libro de Hechos, el periodo antes de la gran tribulación, que ahora finalmente vamos a ver en esta sección de hoy día, del versículo 15 en adelante. Entonces, voy a empezar leyendo estos versículos del versículo 15. eh, Vamos a leer hasta... eh, bueno, vamos a leer hasta el versículo 21, o no, perdón, hasta el versículo 28, por lo menos. Quiero ver hasta ahí, después vamos a ver cómo estamos de tiempo. No sé si vamos a hacer esto en dos partes o solamente en una última clase del día de hoy en cuanto a esta sección. Y también quiero agradecer a todos los que me han escrito con preguntas, y también han estado comentando. Al final de este tiempo también quiero dejar un tiempo para contestar algunas preguntas y obviamente relacionado al tema, para tener un poco de interacción también. Pero vamos a empezar ahora leyendo el texto, empezando del versículo 15. Y dice así: Por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea, que entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero hay de las que estén en cinta y que estén criando en aquellos días. Oren para que la huida de ustedes no suceda en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueron acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días fueron acortados. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o ahí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Vean lo que he dicho de antemano. Por tanto, si les dicen, miren, ahí está, Él está en el desierto, no vayan. O miren, Él está en las habitaciones interiores, no les crean. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde está el cadáver, ahí se juntarán los buitres. Muy bien. Bueno, vamos a ir leyendo las otras secciones, pero voy a empezar hablando de este tema de la abominación, de la desolación que vemos en el versículo. Obviamente el versículo 14, ¿cierto? Vimos que el Evangelio era predicado a todo el mundo como testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Y en este sentido, el fin, como vimos la semana pasada, tiene que ver con el fin de la era judía, con el Evangelio abriéndose al mundo, y en relación a eso
también tiene que ver este tema de la abominación de la desolación. Ahora, esta frase, Jesús menciona explícitamente que es algo que habló el profeta Daniel. Y en realidad hay tres menciones, generalmente se cree que hay tres menciones a esta abominación desoladora. Pues vemos eso en Daniel capítulo 9, versículos 26 y 27, en Daniel capítulo 11, versículo 31 y Daniel capítulo 12, versículo 11. En cuanto a la interpretación de estos pasajes, la mayoría cree que por lo menos en la referencia de Daniel 11, 31 se refiere a Antíoco IV o Antíoco Epífanes, que era uno de los, uno de los generales que reinó del imperio griego desde el año 175 hasta el 164 antes de Cristo. Y bueno, Antíoco Epífanes fue muy cruel y muy terrible con el pueblo judío. Antíoco prohibió los sacrificios en el templo y de hecho puso una estatua de Júpiter en el templo y hasta sacrificó un cerdo en el altar. Pero las referencias de Daniel capítulo 9 y Daniel capítulo 12, generalmente las personas lo aplican no a Antíoco Epífanes, sino a otra figura. Hoy en día, desde la perspectiva futurista, que es la más popular, en la que la mayoría hemos escuchado, ve esta referencia de Daniel 9 y 12 hablando de un futuro anticristo que te haría cosas similares a lo que hizo Antíoco Epífanes en un templo reconstruido. Y así es como la mayoría interpreta Mateo 24:15 que acabamos de leer. Ahora, en mi opinión, no tiene nada que ver con un futuro anticristo, sino que esto fue cumplido con los ejércitos romanos. Y quizás puede ser chocante para algunas personas que siempre han escuchado que no, esto tiene que ver con el futuro anticristo, pero yo me atrevería a decir incluso que en el siglo XVIII, especialmente el siglo XIX, la mayoría de los intérpretes eran de esta opinión, consideraban que Mateo 24:15 se cumplió con la caída de Jerusalén. Incluso podemos ir antes de eso, podemos ir como a tiempos más primitivos. Por ejemplo, algunos de los padres de la iglesia, como Juan Crisóstomo, por ejemplo, dijo lo siguiente: por eso creo que la Jerusalén desolada. Entonces Juan Crisóstomo pensaba o aplicaba esto a la destrucción de Jerusalén por los romanos. También incluso San Agustín lo interpretaba de esta manera. Él dice, Lucas da testimonio de que la profecía de Daniel fue cumplida cuando Jerusalén fue derribado. Y vamos a hablar más de eso en cuanto a Lucas. Pero claramente él ve el cumplimiento de la profecía de Daniel en cuanto a la abominación desoladora cumplido en la destrucción de Jerusalén. Hay muchos otros, Eusebio, que en su historia eclesiástica también llega a la misma conclusión. Incluso es interesante, pero Flavio Josefo, que no era cristiano, era un intérprete judío, pero él consideraba también que Daniel estaba hablando de este juicio que él presenció y relató, ¿cierto?, en su libro, que fue la destrucción de Jerusalén y la guerra judía. Pero vamos un poco más específico, más allá de quién creía esto en el pasado, vamos a interpretar esto un poco. Porque ¿qué se refiere la abominación de la desolación? Y como qué tiene que ver con el lugar santo. Ahora, muchos dicen que, como mencioné, esto es una profanación de un futuro templo que será
reconstruido, tal como Antíoco Epifaneo o Epífanes sacrificó un cerdo en el templo anteriormente. Un futuro anticristo va a reconstruir el templo, o sea, se va a reconstruir el templo y el futuro anticristo va a hacer algo similar ahí. Pero fíjense que Mateo 24 en ningún momento habla de un templo reconstruido. Y cuando Jesús estaba diciendo estas palabras, el templo ya estaba en pie. Entonces, no es necesario asumir un nuevo templo en ese sentido. Lo otro es que tenemos que entender que el lugar santo no necesariamente se refiere al templo. Mateo en varias ocasiones incluso llama a la ciudad de Jerusalén la ciudad santa, ¿cierto? En Mateo 4, versículo 5. Dice, entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo. O Mateo 27, 53 también. Dice, y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús y entraron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces, vemos que sin duda el templo y dentro del templo el lugar santísimo era obviamente la parte más santa, pero la ciudad en sí, Jerusalén, era la ciudad santa. Entonces, debemos entender que acá cuando se refiere al lugar santo, no necesariamente se está refiriendo al templo, sino que se está refiriendo a Jerusalén mismo. Jerusalén mismo es la ciudad santa que el autor tiene en mente. Entonces, ¿cuál era la abominación finalmente que trajo esta desolación? Y aquí realmente hay dos posturas, porque obviamente una abominación tiene que ver con algo, una profanación, con pasar a llevar algo santo. Y qué, en relación a la destrucción de Jerusalén, la guerra judía, ¿qué fue esa abominación? Bueno, probablemente la mayoría de los que interpretan esto de manera como preterista, incluyendo los intérpretes del pasado, ven la abominación que trae la desolación, porque eso es importante, que esta abominación trae desolación. Entonces, obviamente la desolación es el juicio mismo, pero la abominación es lo que lleva esa desolación. Entonces, estos serían los ejércitos romanos, con sus símbolos paganos, sus dioses paganos que vienen en contra la ciudad. O sea, el puro hecho de que entraran con sus símbolos y con sus escudos. Si lees sobre Pontio conflictos sobre este tema religiosos de los romanos y el puro hecho de tenerlos dentro de la ciudad causó un montón de conflictos entre Pilato y los judíos. Entonces, obviamente que un ejército romano entrara con todos sus símbolos, con todos sus símbolos del águila y otros dioses, era algo totalmente una profanación de la ciudad santa para los judíos. Entonces, de hecho, vemos que el historiador de la iglesia, Philip Schaff, que tiene en inglés un muy buen, una historia de la iglesia con varios volúmenes, muy conocido, hablando de esta guerra judía en el volumen 1, dice lo siguiente: los romanos plantaron sus águilas sobre las ruinas de la puerta oeste. Les ofrecieron sacrificios y proclamaron a Tito imperator con aclamaciones de gozo.
de tal manera que fue cumplida la profecía sobre la abominación de la desolación en el lugar santo. Entonces, por lo menos según Philip Schaff, esto se cumplió con los ejércitos romanos y sus símbolos paganos. Ellos eran la abominación. Ahora esto puede ser, pero otra opción que otro intérprete es como Gary DeMar, por ejemplo, dice que la abominación no es necesariamente estos ejércitos romanos, aunque puede ser, pero en realidad en su opinión está hablando del comportamiento de los celotes y otras facciones en el templo y en la ciudad durante la guerra judía, porque cuando empezó esto, incluso antes de que empezó el sitio de la ciudad de Jerusalén, habían varias facciones y grupos dentro de la ciudad como que estaban peleando unos con otros antes que llegaran los romanos, intentando controlar la ciudad. Uno de ellos era Juan de Guishala, y Josefo se refiere a él y dice lo siguiente, dice, vaciaron los recipientes de ese aceite y vino sagrado que usaban los sacerdotes para los holocaustos que se encontraban en la corte interior del templo. Lo distribuyeron entre la multitud que estaba ungiendo con aceite y tomando. Y de hecho, incluso estos hacen a Fani sumo sacerdote, y él ni siquiera era levita. El sumo sacerdote anterior, Ananías, Ben Ananías, lamenta y dice, hubiera sido mucho mejor haber muerto antes de ver la casa de Dios llena de tal abominaciones y sus lugares santos lleno de los pies de asesinos. Entonces, por un lado, una postura, como digo, es que son los ejércitos romanos y en el lugar santo se refiere a la ciudad. Otra postura es que se refiere a las mismas facciones que estaban durante la guerra judía luchando dentro de la ciudad, incluso profanando el mismo templo y haciendo uso indebido de las cosas en el templo de Dios. Incluso cuando ya los romanos entraron a la ciudad, en vez de rendirse, estos hombres se encerraron en el templo y estuvieron ahí hasta que finalmente los soldados de Tito incendiaron el templo para sacarlos de ahí. Entonces, incluso estos hombres, de cierta manera, sacrificaron el templo para seguir peleando, básicamente. Entonces, en eso también podría ser lo que vemos en cuanto a una abominación. Ahora, lo que sí creo que es importante considerar la versión de Lucas. Y cuando, como mencioné el otro día, es muy importante este tema de las versiones de Marcos y de Lucas comparando el discurso, porque cada una es un poco diferente. Y si estamos hablando del mismo discurso y consideramos que Mateo estaba escribiendo principalmente a judíos y por lo tanto hubiera registrado lo que dijo Jesús con todo el lenguaje judío, porque tenemos que recordar que esto también era algo que Jesús estaba diciendo a personas bien específicas en ese sentido. O sea, él estaba, si no me equivoco, una de las versiones nos deja clara que estaba con solo 3 o 4 de sus discípulos cuando dio este discurso. Y por lo tanto, algunas de las cosas que dice eran cosas que iban a entender sus discípulos, pero posiblemente algunos gentiles no iban a poder entender. Y de hecho es interesante porque cuando comparamos la versión paralela de Lucas 21, incluso alguien como Michael Blatch, que es un autor premilenialista y que de hecho es muchos dispensacionalistas premilenialistas lo citan hoy en día, creo que publicó un comentario de él sobre escatología, entonces un tipo muy connotado, y él dice que Lucas 21
de 20 al 24 está hablando de la destrucción de Jerusalén. Dice lo siguiente en uno de sus blogs, después pueden verlo en su página, está en mi traducción de eso obviamente, está en inglés, aunque algunos ven a Lucas 21, 20 al 24 siendo cumplido en el futuro periodo de tribulación o la semana 70 de Daniel, yo creo que este pasaje se refiere a la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Ahora, obviamente el argumento de Vlach es que Mateo 24 y Lucas 21 están hablando de cosas diferentes. Pero yo creo que cuando ponemos los textos lado a lado es muy difícil, en mi opinión, llegar a esa conclusión, porque hay muchos paralelos entre estos textos. Entonces, a ver, vamos acá a... Por ejemplo, acá vemos dice la versión de Mateo, ¿sí? Así cuando vean en el lugar santo, no, perdón, esta no es la versión de Mateo, esta es la versión de... Sí, sí, es la versión de Mateo. No, perdón, versículos... sí. Así que cuando vean en el lugar santo la terrible abominación de la que habló el profeta Daniel, que lea, que lo entienda. Después comparamos eso con la versión de Lucas. Dice, mira lo que dice Lucas, dice, ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que la desolación ya está cerca. Entonces, lo primero es cuando vean la abominación que trae desolación. Acá dice que esta abominación básicamente es Jerusalén rodeada de ejércitos. Entonces, aquí vemos que Lucas está tomando las mismas palabras de Jesús, pero la está explicando. Está diciendo la abominación a la que se refiere es a Jerusalén rodeada de ejércitos, básicamente. Entonces, y podemos ver los paralelos acá, o sea, es bastante sencillo. Entonces vemos que en Mateo habla de el lugar santo, eso se refiere a Jerusalén. La abominación son rodeados de ejércitos. La desolación, ¿cierto? Su desolación está cerca. Los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en Judea huyan a los montes, dice lo mismo, y los que estén en el campo no vuelvan atrás a tomar su campo. Los que estén en los campos no entren a ella, ¿cierto? Porque habrá una gran tribulación. Y en vez de gran tribulación, Lucas dice una gran calamidad sobre la tierra. Y fíjense en esto, ira para este pueblo. Entonces, Lucas deja muy claro que esta gran calamidad sobre la tierra, y tenemos que recordar que la palabra tierra, ge, en griego, a veces significa, puede hablar del mundo, igual que la palabra tierra en español, pero a veces puede hablar de una tierra específica. Puede estar hablando de la tierra de Israel en este caso. Pero dice específicamente que esta tribulación, que viene gran calamidad sobre la tierra, ira para este pueblo. Entonces ahí ya de partida vemos que se refiere a algo más específico. Y eso queda muy claro si es que Lucas 21 y Mateo 24 están hablando de lo mismo. Tan claro que alguien como Michael Vlach tiene que reconocer, por lo menos, que Lucas está hablando de esto. Y ahora, esta es la postura, como mencioné antes, de Agustín, por eso él mencionaba Lucas en la cita que leímos antes, pero también algunos otros intérpretes clásicos, bueno, hay harto, Matthew Henry, John Gill, pero mencionemos a Albert Barnes, un intérprete de fines, o sea, del siglo XIX. Dice, la abominación de la desolación se refiere al ejército romano. Así es como lo explica Lucas.
Y ahí cita Lucas 21:20. El ejército romano es llamado abominación por causa de las imágenes del emperador y las águilas que iban al frente de las legiones, y eran considerados como honor divino por los romanos. También otro intérprete, Adam Clark, dice lo siguiente: la abominación de la desolación, San Lucas 21, 20 y 21, atribuye al ejército romano. Esta abominación colocada en el lugar santo es el ejército romano sitiando la ciudad. Entonces, tenemos que entender ahí que lo que está diciendo Jesús básicamente es cuando los ejércitos romanos estén rodeando la ciudad, ahí tienen que salir, tienen que escapar. Y ahí vamos a hablar de eso. Y después dice, los que estén, ¿cierto?, en Judea, versículo 16, los que estén en Judea huyan a los montes. Ahora, es interesante porque habla de Judea, o sea, no solo Jerusalén, sino toda la región de Judea. Cuando esto pase, todos tienen que salir arrancando. Y no solo eso, pero le dice específicamente huyan a los montes. Ahora, una pregunta, y esto es algo que encuentro un poco extraño de la postura dispensacionalista. Si esto realmente es un juicio mundial, ¿cierto? Todo el mundo está en estos 7 años de gran tribulación. Bueno, número uno, ¿por qué solamente habla de Judea? Y número dos, ¿por qué les dice huir a los montes? A pie. O sea, ¿de qué les sirve huir a pie a los montes si es un tema global? Ahora, si es solamente un juicio local, como el ejército romano invadiendo Judea y enfocado específicamente en la ciudad de Jerusalén, entonces claramente pueden salir y huir a los montes y escapar de esa tribulación. Entonces, y de hecho, según el historiador Eusebio, eso es lo que pasó. En su historia eclesiástica, Eusebio dice lo siguiente: además de estos, también el pueblo de la iglesia de Jerusalén recibió un mandato de cambiar de ciudad antes de la guerra, refiriéndose a la guerra judía, y de vivir en otra ciudad de Perea, la que llaman Pela, por un oráculo transmitido por revelación a los notables de aquel lugar. Así pues, habiendo emigrado a ella desde Jerusalén, los que creían en Cristo, como si los hombres santos hubiesen dejado enteramente la metrópoli real de los judíos y toda Judea, la justicia de Dios vino sobre los judíos por el ultraje al que sometieron a Cristo y a sus apóstoles, e hizo desaparecer totalmente de entre los hombres aquella generación impía. Entonces, según Eusebio, uno de los hermanos en la iglesia en Jerusalén recibió un oráculo, una palabra del Señor, de que tenían que salir porque venía el juicio, y que todos salieron. Entonces, por eso dice que básicamente no habían cristianos cuando llegaron los ejércitos. Entonces, es interesante y eso, o sea, Eusebio es una de las historias de la iglesia más antiguas es la más antigua que tenemos, escrita me parece en el 325. Y ahí tenemos varias citas importantes en esa obra. Y ya ahí Eusebio lo está aplicando, Mateo 24, a la guerra judía en ese contexto. Entonces, bueno, ya vimos que Lucas habla sobre esto. Y también en otro pasaje, en Lucas 19, 43 y 44, se refiere a este mismo evento. Dice, porque sobre ti, hablando de Jerusalén, en el contexto de Jesús lamentando sobre la ciudad de Jerusalén, después de eso dice, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes,
te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación, o no reconociste el tiempo de tu visitación. Entonces, vemos que esto se está refiriendo a el juicio y el sitio de la ciudad de Jerusalén. Ahora, después de eso, dice, oren que la huida de ustedes no suceda en invierno ni en días de reposo. Ahora, esto tiene que ver con el hecho de que se cerraban las puertas de la ciudad en el Shabbat, en el día del reposo. Entonces, ojalá que el día que van a huir no sea ese día. O que sea en invierno, porque claramente sería más difícil para las personas viajar con frío y esconderse en los montes. Ahora, en cuanto a esta huida, tenemos el relato de Eusebio, pero hubieron dos oportunidades para huir, porque igual pensemos en estos momentos, Jesús está diciendo, cuando vean a Jerusalén rodeado de ejércitos, igual uno, si lo piensa un segundo, es un poco extraño porque dice, bueno, si la ciudad está rodeada, entonces ya es demasiado tarde, ¿cómo voy a huir? Pero hubieron dos oportunidades para que pudieran oír. El primero tenía que ver con Cayo Cestio Galo, que era un general que marchó a Jerusalén para intentar detener la rebelión que se estaba levantando en el 66 después de Cristo, durante la fiesta de los tabernáculos. Ahora, él luchó y avanzó hasta cierto punto, pero por alguna razón que nadie sabe, en vez de seguir y tomar la ciudad, se empezó a huir. Y en la retirada los judíos agarraron coraje con eso y atacaron a los romanos y mataron, según Flavio Josefo, 5.300 soldados de infantería y 380 de caballería. Entonces, con esta pequeña victoria, se sintieron empoderados los judíos que estaban en la ciudad. Y obviamente, cuando se fueron las tropas, ese era el momento y una oportunidad para huir. Pero la mayoría de los que estaban ahí se iban a quedar porque pensaban, no, Dios está con nosotros, derrotamos a los romanos, entonces celebremos esta victoria. Pero los que habían escuchado las palabras de Jesús, o otros le habían contado las palabras de Jesús, hubieran sabido, no, este es el momento para huir. Y sin duda, o sea, fueron semanas o meses el periodo que tuvieron para huir antes de que empezara a llegara el emperador, o sea, perdón, llegara Vespiano, el general Vespiano en ese tiempo, con su ejército. Y ahí se cerró esa ventana. Otra oportunidad que hubo esa fue la primera, fue en el 66, antes del inicio, con la retirada de Cayo Galo y antes de la venida de Vespiano. Y la segunda oportunidad fue en el 68, o sea, a mitad de la guerra judía. Y esto es cuando hubo una breve pausa en la guerra por la muerte de Nerón. Ahí es donde Vespiano tuvo que volver a la ciudad de Roma y para lidiar con eso, de hecho Vespiano después se volvió en el emperador y Tito, su hijo, se quedó como general para completar la tarea de sitiar Jerusalén. Entonces, con la salida de Vespiano y con la muerte de Nerón había una pequeña ventana de oportunidad, pero después cuando Tito llega a la ciudad, hacen un muro alrededor de toda la ciudad y ya no hay forma de salir, no hay forma de escapar. Entonces,
Esas son las dos oportunidades que tuvieron para escapar y cumplir las palabras de Jesús. Entonces, bueno, hablemos un poco de este término de gran tribulación. Ahora, esta frase gran tribulación, si hablamos de la frase explícitamente, obviamente, gran tribulación solo lo encontramos en dos lugares. Un lugar es, obviamente, acá en Mateo capítulo 24, hay una mención de la gran tribulación, y la segunda mención es en Apocalipsis capítulo 7, versículo 14. Dice, y respondí, Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ahora, en mi opinión, y bueno, en realidad todos están básicamente de acuerdo que esta gran tribulación de Apocalipsis 7 y Mateo 24 está hablando de lo mismo. Es solo que la mayoría lo aplican al futuro. Yo creo que Mateo capítulo 7 está hablando también de esta destrucción de Jerusalén, de la guerra judía, y se cumple en ese contexto. Pero eso, obviamente, el libro de Apocalipsis es otro tema para otro día. Pero esta gran tribulación es la misma. Eh, Ahora, fíjense algo interesante. Ninguno de los dos casos menciona un rapto, ni en Mateo 24, ni en el libro de Apocalipsis, en ese sentido. Y en ninguno de los dos casos menciona 7 años. Ahora, Apocalipsis en algunas partes habla de 3 años y medio, o de tiempo y medio tiempo. Entonces, habla de 3 años y medio, pero en ninguna parte habla de 7 años. Pero aún así es como una parte, es como algo que la gente asume en relación a eso hoy en día. Aunque Marcos y Lucas no usan la frase gran tribulación, es bastante claro que se refieren a lo mismo en su versión del discurso. Y aquí tengo otro paralelo para ayudar visualmente un poco a ver esto. Entonces aquí tenemos, ¿cierto? Lucas 21, 23 y 24, Mateo y Marcos. Y fíjense que empiezan con lo mismo, ¿cierto? Hay de las que estén embarazadas, amamantando en aquellos días. Obviamente aludiendo al sufrimiento que tendrán que pasar. Es como cuando Jesús vio a las mujeres cuando iba camino a la cruz y las mujeres estaban llorando por él y decían, no lloren por mí, lloren por ustedes. eh, por- Porque realmente iba a ser algo terrible, especialmente para las mujeres, para los niños. Y bueno, en la versión de Marcos y Mateo tenemos esta mención de que oren que no suceda en invierno. eh, y Mateo agrega ni en el Shabbat. Y después, versículo 21 habla de gran tribulación. En Marcos dice días de tribulación. Y en Lucas habla de gran aflicción. Entonces, finalmente estos tres son sinónimos, están hablando de lo mismo. Y fíjate que Lucas lo deja aún más claro porque dice gran aflicción en la tierra, refiriéndose a la tierra de Israel, y castigo contra este pueblo. Vemos claramente que este no es un juicio internacional, sino es un juicio enfocado en Israel. Y después, el versículo 24 de Lucas lo deja aún más claro porque dice, caerán a filo de espada y se les llevará cautivo a todas las naciones. Los gentiles pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos o los tiempos de los gentiles, sería como la traducción más literal. Entonces vemos, si comparamos la versión de Mateo con la versión de Lucas, que claramente tiene en mente este juicio
de Jerusalén, pero lo pone en lenguaje que sería más fácil de entender para los gentiles. Entonces, y después, ahora esto es algo interesante que también es una traba para muchas personas al intentar interpretarlo en cuanto a algo que ya es pasado, porque dice que el versículo 21, porque habrá gran tribulación, tal como no ha acontecido, ¿cierto? Desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Entonces, yo creo que esa es una piedra de tropiezos para muchas personas que están quizás pensando, sí, bueno, quizás puedo entender más o menos lo que estás diciendo, quizás posiblemente tiene algo que ver con eso, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo que es algo que nunca ha ocurrido desde el principio del mundo hasta ahora y nunca volverá a ocurrir? ¿Realmente tan terrible fue la destrucción de Jerusalén y la guerra judía? Ahora, Josefo nos relata que creo que 1 millón, un poco más de 1 millón o 1.100.000 judíos murieron en el sitio de Jerusalén. Ahora, eso es muchas personas y cuando leemos los relatos realmente fue algo terrible. Madres comiéndose sus propios hijos, muriendo porque estaban muertos de hambre y un montón de otras abominaciones que ocurrieron dentro de la ciudad. Pero aún así, en la historia de la humanidad han habido cosas terribles también. O sea, si pensamos en las hambrunas en los tiempos de Stalin, ¿cierto? O si pensamos en el holocausto judío, ¿cierto? En Alemania, donde murieron 6 millones de judíos. O sea, mucho más que este holocausto en Jerusalén. Entonces, claro, muchos van a decir, bueno, han habido eventos peores en la historia y por lo tanto esto tiene que estar hablando de algo futuro, no puede estar hablando de algo que está en nuestro pasado. Ahora, el problema con esa conclusión es que no toma en cuenta la manera que esta frase ha sido usada en otras partes de la escritura. Entonces quiero llamar su atención, por ejemplo, a Éxodo capítulo 11, donde Dios ahí está hablando de la 10ª plaga, ¿cierto? Cuando está llamando al faraón a liberar el pueblo de Egipto. Y en cuanto a la 10ª plaga, Éxodo 11, versículo 6 dice, y habrá gran clamor en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo ha habido y nunca más lo habrá. Entonces, este lenguaje también suena como algo totalmente, como lo peor que ha pasado en la historia casi. Es un lenguaje muy similar a lo que vemos en Mateo 24. Pero aún más relevante es en Ezequiel capítulo 5, donde Ezequiel está profetizando sobre la destrucción de Jerusalén a mano de los babilonios. Y dice lo siguiente, Ezequiel capítulo 5, versículo 9, dice, y haré de ti lo que no he hecho y lo que no volveré a hacer jamás a causa de todas tus abominaciones. Haré de ti lo que no he hecho y lo que no volveré a hacer jamás a causa de todas tus abominaciones. Ahora, lo interesante es que esto se cumplió en el 586 antes de Cristo, por la mano de los ejércitos babilonios. Y estaba hablando de la destrucción de Jerusalén y ahí también se destruyó el templo. Pero ahora está hablando otra destrucción de Jerusalén, otro templo, pero en vez de los babilonios sea a manos de los romanos. Y eso que en Ezequiel dijo que nunca jamás iba a volver a hacer algo así. Entonces vemos que no podemos tomar este lenguaje de manera absolutista,
porque está describiendo que es un juicio único y particular en cuanto a lo que Dios está haciendo en ese momento. Entonces, ahora, ¿en qué sentido lo que ocurrió en el 70 después de Cristo, la destrucción del templo, en qué sentido eso fue un evento único en la historia? Claramente no era único en cuanto al catastro de personas que fallecieron. Incluso no era único en cuanto a la crueldad de los romanos. Hay otros imperios y otros soldados que han sido igual o aún más cruel que los soldados romanos en ese tiempo, pero sin duda los romanos ahí se ganaron una medalla en cuanto a su crueldad, porque era bastante terrible lo que hicieron. Incluso tampoco era único el comportamiento de las personas dentro de la ciudad. O sea, era terrible, pero en otras situaciones de ciudades sitiadas, de guerra, de hambre, personas también han hecho cosas terribles. Entonces, eso no es lo que hace único o especial lo que ocurre en Jerusalén. Lo que hace único y especial este juicio en particular era la causa del juicio, la razón por la cual estaban siendo juzgados, la muerte del Hijo de Dios. Los judíos habían asesinado a su Mesías, habían crucificado al Rey de Gloria. Eso era un evento totalmente único y que no se va a repetir en la historia de la humanidad. Nunca habrá otro juicio como este porque el crimen que cometieron era totalmente único en la historia. Y vemos eso en varios lugares, cuando en Mateo 27, 25 el pueblo, cuando llama a crucificarlo, dice, todo el pueblo contestó, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, o sea, nosotros vamos a ser responsables por la muerte de este hombre. Mateo 23, 35, 36, para que recaiga sobre ustedes, sobre esa generación, la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien ustedes asesinaron entre el templo y el altar. En verdad les digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Otro texto relevante, 1 de Tesalonicenses 2, 14 al 16. Pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a mano de los judíos. Estos, refiriéndose a los judíos, mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas. Y a nosotros nos expulsaron. Y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven. Con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. Entonces, el juicio de Jerusalén era la ira de Dios viniendo en contra esa generación que había crucificado al Rey de Gloria. Y por eso era un juicio único que nunca se volverá a repetir. Ahora quiero detenerme acá un segundo porque acabo de decir que los judíos mataron a Jesús. Inmediatamente personas al escuchar esto empiezan a decir, pero eso, son antiseméticos y de hecho muchos futuristas, no todos, pero muchos futuristas dicen y piensan que cualquiera que no ve este tema de la escatología, igual que ellos, de alguna manera son antiseméticos, ¿sí? Porque están condenando a los judíos por matar a Cristo. Pero quiero dejar algo muy claro. Cuando digo esto, no estoy condenando a los judíos por haber matado a Cristo. Estoy condenando a los judíos de esa generación
que rechazaron a Cristo, que dijeron que su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos, esos judíos son culpables de la sangre de Cristo. Obviamente, en un sentido, todos somos culpables, pero en cuanto a los que lo traicionaron, los que lo mandaron a matar finalmente, era esa generación. Entonces, y ese juicio del 70, de la guerra judía, fue el castigo sobre esa generación por ese crimen. Y para nosotros, como preterista parcial, ese juicio ya está en el pasado. Por lo tanto, no estamos esperando otro juicio en contra de los judíos por haber matado a Cristo. Yo no creo que el holocausto fue un castigo en contra del pueblo judío por haber matado a Cristo, porque ese juicio ya vino en el 70. En cambio, los dispensacionalistas, los futuristas, que creen que Israel es el reloj profético, que creen en esta futura tribulación, ellos también creen que en esa tribulación 2/3 de los judíos van a morir. Hablan de la angustia de Jacob y otros usan otros pasajes para decir que esta gran tribulación en gran parte va a ser un castigo en contra de Jerusalén, perdón, en contra de los judíos. 2/3 van a fallecer en ese gran holocausto. Entonces, si vamos a hablar de escatología que es antisemética, por así decirlo, yo rechazo la idea de que si uno no ve algo especial para Israel es antisemético o no, pero si vamos ya juguemos ese juego, por así decirlo, ¿qué escatología tiene un mejor o peor resultado para el pueblo judío en los últimos tiempos? Claramente ahí se gana el premio los dispensacionalistas, porque ellos creen que 2/3 van a morir en esos últimos tiempos. De hecho, hace un tiempo, hace unos años, había un video de un evento político en los Estados Unidos y había un político judío que llega una reportera, una periodista y le pregunta, ¿qué piensas sobre los cristianos que apoyan a Israel y todo lo demás? Y él respondió, los cristianos solo quieren que estemos ahí para ser masacrados o convertidos, para así traer la segunda venida de Cristo. Los peores aliados para el Estado judío son los cristianos fundamentalistas. Entonces, este judío reconoció que, y quizás, obviamente no estoy diciendo que los dispensacionalistas odian a los judíos ni nada por el estilo, pero es simplemente ellos creen que los judíos en el futuro van a ser masacrados, la mayoría de ellos. Y por lo tanto, cuando dicen, sí, vayan todos a Israel, júntense todos en un lugar para que 2/3 de ustedes sean masacrados, finalmente eso es algo que no está dentro de su sistema escatológico, por más desagradable que puede ser esa idea. Entonces, ¿quién realmente tiene una escatología que deja mal a los judíos? Yo creo que los dispensacionalistas. En mi caso particular, yo soy postmilenial, entonces yo veo, de hecho, la futura conversión de gran número de judíos. Yo creo que en el futuro un gran número de judíos va a entrar y ser parte de la iglesia. Entonces, en ese sentido, yo creo que muy lejos de ser una escatología antisemética, yo creo que de hecho es una escatología que es muy positivo en cuanto al futuro de los judíos, por así decirlo. Muy bien, a ver, estamos 1 hora. Yo creo que voy a parar aquí, voy a ver algunos de los comentarios. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirlos ahí en los comentarios. Como mencioné anteriormente, no hay gran apuro. Para mí, por lo menos, en este proceso, pensaba hacerlo en 3 o 4
episodio, este estudio de Mateo 24, pero prefiero que podamos ir un poco más lento y tomarnos el tiempo para analizar y estudiar estos pasajes. Muy bien, voy a ver algunos de los comentarios. Eh, muy bien. Ahora, David Roldán dice, si la palabra griega para tierra es eretz, eh, entonces se refiere especialmente a la tierra de Israel. Y si la palabra griega es oikumene, se refiere al mundo conocido entonces. No, o sea, el punto de esto tiene que ver con el rango semántico de una palabra u otra. No estoy diciendo necesariamente que siempre se refiere a una o al otro. Lo que estoy diciendo y esto es verdad de la interpretación bíblica en general. O sea, la palabra, no sé, vamos a la palabra, hay un montón de palabras como mundo, como la carne, sarx, ¿cierto? Que tienen posibles definiciones, pero esas definiciones se deciden en relación al contexto. Entonces, obviamente, nadie está negando que oikumene o esto puede, o especialmente cosmos. Ahora, esta palabra eretz no estoy muy seguro de eso, pero la palabra ye es la palabra a la que yo me estaba refiriendo, eh, que en griego se refiere a tierra y es muy similar, me gusta, es fácil en español porque la palabra tierra en español tiene ese mismo rango semántico, porque uno puede salir y agarrar un puñado de tierra. También podemos hablar del planeta Tierra. Entonces, o podemos hablar de mis tierras, refiriéndose a mi país. Entonces, tiene un rango, dependiendo del contexto, que puede estar hablando de eso. Entonces, podría estar hablando de, pero la palabra oikumene generalmente se refiere, o en bastantes casos por lo menos, al mundo habitado, al mundo habitado o al mundo, el Imperio Romano, o un espacio específico, básicamente. Entonces eso lo pueden revisar en algunos léxicos griegos, obviamente. Eh, ok, Jonathan López, buen día. Dios los bendiga, hermanos. ¿Cómo podemos explicar este tipo de escatología con Daniel capítulo 12, donde se habla de un tiempo del fin, resurrección para vida eterna o vergüenza perpetua? Justamente habla de la abominación desoladora que hablan los evangelios. ¿Es posible juntar estas tres características en un solo tiempo? Bueno, mira, los capítulos posteriores de Daniel son bastante complicados y honestamente es un tema en sí, ya. Empezar a hablar de las 70 semanas, después hablar de capítulo 11 y capítulo 12 y todo lo demás. Eh, Amerita su propio contexto para explicarlos, pero es bueno esa pregunta. Ok, el hermano David pregunta también, dice, salud hermano, recuerde comentar un poco sobre los versos 35 en adelante si es posible. Eh, ok, muy bien. Yo creo que voy a hacer eso, es que yo pensaba que iba a terminar hoy día, pero claramente no terminé hoy día. Así que como no nos quedan tantos versículos para terminar esta sección hasta el versículo 34, prefiero dejar eso para el lunes en la cuarta y creo que última clase vamos a hablar un poco, por lo menos, sobre los versículos posteriores. Lo único que voy a comentar brevemente es que la razón que para mí el versículo 34 es tan clave, como lo he dicho antes, es porque ahí es donde dice, esta generación no pasará
hasta que se cumplan todas estas cosas, hasta que todo esto sea cumplido. Entonces nos da un indicador de tiempo y nos muestra que finalmente lo que Jesús está hablando en esa sección tiene que ver con esa generación, tiene un cumplimiento en ese periodo, básicamente. Ahora, más allá de eso, puede que sí, puede que no, pero hay que analizar eso por separado. Pero por lo menos antes del versículo 34 me parece bastante claro que tiene ese contexto, por lo menos. Y por eso, no solo yo, pero yo creo que la mayoría de los preteristas parciales llegan hasta ese punto. Ahora, incluso si tú interpretas todo el capítulo 24 como algo pasado, como por ejemplo John Gill lo ha interpretado así, eso no significa que eres preterista total. Eso solo significa que interpretas Mateo 24 como algo pasado. Para ser preterista total tienes que negar la segunda venida de Cristo. Eso es finalmente lo que es el preterismo total. Y por eso es un problema tan serio, porque ataca la doctrina fundamental cristiana. O sea, desde el credo de los apóstoles ha sido la segunda venida de Cristo a través de toda la historia de la iglesia, ha sido una doctrina básica y fundamental. Entonces, ir en contra de eso es ya abandonar la fe cristiana a esas alturas. Y por eso, como comenté al principio, es un error muy serio, por decirlo lo menos. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a estar viendo hasta el día de hoy. No sé si alguien tiene algún otro comentario. Estoy revisando acá. Ok. Sí, no, es muy bueno. Otro saludo a Jonathan López. Es muy importante el tema de Daniel. Es un tema muy interesante y quién sabe, quizá en otro momento podamos estudiar el libro de Daniel, porque obviamente es muy importante en cuanto a la interpretación de Mateo 24, de Apocalipsis y de algunos otros libros proféticos. Muy bien, creo que hemos llegado hasta el fin de la clase de hoy. Entonces, el lunes a la misma hora, a las 9:30, vamos a seguir, ahora sí, la última clase. Vamos a ir del versículo 23, básicamente, hasta el versículo 34. Y ahí vamos a comentar quizás un poco brevemente sobre los últimos versículos y quizás una que otra como tema relacionado a Mateo 24, que a veces las personas pueden tener preguntas o que se asocian a lo mismo. Entonces, muchas gracias a todos por seguir la transmisión en esta noche. Y sí, nos vemos el día lunes. Adiós.